Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural, para lo cual nos acompaña el señor representante de FAO en Guatemala, Ricardo Rapalo. Bienvenido a Inversión y Desarrollo. Muchísimas gracias, muy buen día. FAO, interesante los distintos proyectos que ustedes están llevando a cabo en Guatemala y en el mundo. ¿Cuándo inició FAO en Guatemala? En la FAO, como sabe, estamos celebrando los 75 años de su creación, también en el marco de la creación de Naciones Unidas. Y Guatemala fue uno de los países signatarios, el grupo de países que firmó la creación de esta organización en el año 45. Físicamente en Guatemala tenemos una oficina, una representación con diferentes modalidades desde el año 64. En el año 2003 se institucionaliza una oficina de una manera más formal dentro del Ministerio de Agricultura y desde el 2014 tenemos una representación plena, que en este caso ahora ejerzo yo desde hace pocos meses. Qué interesante. En Inversión y Desarrollo tenemos más de 12 años de estar impulsando el emprendimiento, la empresarialidad y los proyectos productivos a nivel nacional e internacional. ¿Cuáles son los resultados que tiene FAO en Guatemala desde su fundación? Bueno, como digo, son 56 años de trabajo en el país, ¿no? Evidentemente ha habido muchas acciones, muchos proyectos, lecciones aprendidas, algunas más interesantes, otras con mayor escala, otras muy exitosas para algunas familias, otras de escala nacional. Si me pide enumerar unas pocas, quizás me haría referencia, por ejemplo, todo el trabajo que hemos hecho en fortalecimiento de la institucionalidad relacionada con el ámbito forestal, ¿no? Creo que estamos orgullosos de haber sido partícipes de la creación del Instituto Nacional de Bosques en torno al 96-97, la política nacional, también forestal, año 99, y los diferentes programas como el PINFOR o el ProBosque que fueron desarrollándose a continuación. Creo que es un tema donde podemos sentirnos orgullosos como FAO. Hay otro área que creo que se ha visto con el tiempo, que también tuvo bastante resultado e impacto, por ejemplo, el apoyo que dimos en la creación de la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del año 2005. Yo en esa época además trabajaba aquí en Guatemala y recuerdo parte de las discusiones y las conversaciones en el Congreso. Y más recientemente, quizás otra ley. Y discúlpenme que hable en este caso, de leyes, porque quizás ley es como el instrumento más institucional que tiene el Estado para garantizar que independientemente de las administraciones, los diferentes gobiernos, quede una política pública en la agenda nacional y que además, como saben, las leyes se aprueban por las diferentes bancadas. La ley, por ejemplo, de alimentación escolar del 2017-16, creo que también es un resultado interesante porque vincula además la compra a la agricultura familiar, que eso permite una dinamización de las economías locales. Qué interesante el área forestal y la seguridad alimentaria que usted ha mencionado. En el área forestal tenemos todavía muchísimo por desarrollar. ¿Qué falta para promover el desarrollo de bosques de una forma sostenible, de una forma sustentable y por supuesto también verlo desde un punto de vista de rentabilidad para que las comunidades planten árboles, los conserven y los puedan utilizar para su desarrollo integral? Bueno, yo creo que usted lo señala bien, es decir, cualquier política o estrategia o acción en relación a la conservación de los recursos naturales tiene que tener en cuenta también los modos de vida de las personas que viven bajo el árbol, si me permite esa simplificación. Correcto. Si no, los ejemplos que hay en todo el mundo en relación a la conservación de los recursos naturales muestran que ese es el camino, ¿no? Efectivamente, si se hace partícipe a las propias comunidades que vean que ellos reconocen, ¿no?, el valor de en donde viven, de lo que producen, que eso también les da una opción de vida, de ingresos económicos en un ámbito de sostenibilidad, ya sea vinculado a oportunidades productivas, a conservación por temas de turismo, de conservación en entorno. Esa es la clave. Evidentemente, todo eso necesita también de un instrumentaje institucional que haga los incentivos necesarios para que esas personas puedan también tener el tiempo que se necesita para sacar rendimientos a los cultivos forestales y que, bueno, efectivamente tengan sus carreteras, su institucionalidad necesaria para sacar esos productos de una manera sostenible y que les permita
ingresar los recursos necesarios para mantener una vida digna con el manejo sostenible de los bosques. Por tanto, yo creo que ese enfoque que usted señala es el enfoque que promovemos a lo largo del mundo, donde hemos visto además los mejores éxitos en conservación de recursos naturales, del agua, del suelo, de los bosques en muchos otros países, pero que necesita evidentemente también unos instrumentos de política diferenciados que garanticen esos incentivos para que esos modos de producción sostenible se den, mientras que también se les garantice en el corto plazo unos medios de vida que les permita mantener esa estabilidad del uso de los recursos naturales. Es un tema complejo, pero yo creo que está reconocido a lo largo del mundo más ahora que nunca la necesidad de desarrollar ese tipo de estrategias mucho más sistémicas que tengan en cuenta, evidentemente, la conservación del recurso natural, pero también la conservación de los medios de vida y también la inclusión social para que eso pueda también formar parte de todas las comunidades independientemente de sus ingresos o de su tamaño, podríamos decir. Señor Ricardo Rapalo, usted mencionó el área de seguridad alimentaria y nutricional, el cual es importantísimo. Guatemala es un país con 33,000 comunidades rurales, con muchísimos recursos, agua, gente trabajadora, emprendedora, 366 microclimas. ¿Qué nos está faltando realmente hacer para erradicar una de las plagas del siglo XXI, como lo es la inseguridad alimentaria y nutricional, y que produzcamos suficientes alimentos para que la gente pueda mejorar sus condiciones de vida en las comunidades y, por qué no decirlo, soñar en grande con excedentes para poder exportar a otras latitudes también? En primer lugar, tomo una de sus palabras. Yo creo que la desnutrición, el hambre, no debería ser una plaga del siglo XXI. Es algo que la humanidad ha desarrollado desde su inicio y muchos países hicieron que eso fuera parte de su historia. Guatemala, como usted dice, no tiene explicación, no tiene, ¿cómo podríamos decirlo? Tiene todos los elementos, lo miran en sentido positivo, para que esto fuera parte de su pasado. Quizás, finalmente, es decir, los países donde hemos visto avances, y ha habido avances significativos, por ejemplo, en América Latina, en los últimos 30, 40 años, desarrollaron, si me permite, 3 tipos de acciones, ¿no? El primero de ellos fue situar la lucha contra el hambre, la desnutrición, como una prioridad, más allá de una prioridad política, una prioridad de Estado. Independientemente de los gobiernos, hubo un compromiso de todos los actores que son parte del Estado para enfrentar este tema de una manera, digamos, estructural. Es decir, y ahí voy a los otros 2 puntos. Es decir, el hambre al final es la punta del iceberg de otras cosas. Cuando países como los que hay en América Latina y el Caribe muestran grandes rezagos en relación a los indicadores de desnutrición crónica, infantil, por ejemplo, muestra otro tipo de falencias mucho más profundas. Por eso también digo que además de ese compromiso político, que debe estar traducido evidentemente en presupuestos suficientes, en capacidad institucional, necesitamos al menos 2 áreas de política que deben estar dialogando y deben ir de la mano, no son independientes. Una de ellas, evidentemente, garantizar al menos los alimentos a las personas que pasan hambre hoy. Una persona que pasa hambre, un padre, una madre de familia que tiene que alimentar mañana a su hijo y no sabe qué darle de comer, su prioridad en el día es algún ingreso, algún producto para dar de comer a sus hijos. Y por tanto eso no le permite hacer otro tipo de cosas que necesita también para su desarrollo humano, su desarrollo como emprendimiento, para desarrollar un negocio, para estudiar, para ir al médico. Por tanto, necesitas una gama de políticas sólidas para que esa persona, al menos en el corto plazo, no pase hambre. Después necesitas la otra parte, que es la parte más de desarrollo productivo, de oportunidades económicas, de incentivos para que esas personas se inserten en las diferentes oportunidades que, como usted dice, son enormes en un país como Guatemala. Estamos hablando, podría ser la agricultura familiar, muchas de las personas que sufren inseguridad alimentaria viven del campo, pero podría ser los emprendimientos de manejo que hay de los recursos naturales, la agroindustria, el empleo, que es un país, como usted lo señala, muy dinámico, muy activo, pero necesitas, para que esas personas que están en una situación complicada puedan incorporarse a ese segundo camino de desarrollo, necesitas también una serie de políticas que vayan acompañando para que esas personas en el medio plazo no necesiten tanto esas políticas, convivirán y serán actores económicos del país, colaborarán para el desarrollo del país y, por tanto, dejarán también de sufrir inseguridad alimentaria y contribuirán a la seguridad alimentaria de los otros. Todo eso necesita un instrumentaje de políticas que hemos visto que en países
vecinos a los nuestros en América del Sur han reducido los niveles de nutrición crónica de una manera importante y relevante en los últimos años, manteniendo ese tipo de políticas independientemente del gobierno que estuviera durante al menos una o dos generaciones. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo y nuestro tema, seguridad alimentaria y desarrollo rural, FAO. Continuamos en inversión y desarrollo de nuestro tema, seguridad alimentaria y desarrollo rural, FAO. Señor Ricardo Rapalo, usted sabe que estamos en una crisis en Guatemala y a nivel mundial. Pareciera que estamos en la Tercera Guerra Mundial con el coronavirus, que está teniendo una repercusión importante en la salud de las personas, pero también en el estado anímico. Y qué decir en el tema económico. Mucha gente tiene hambre, mucha gente está preocupada, que ha perdido sus trabajos, sus mercados se le han cerrado, y FAO tiene un programa que se llama Respuesta y Recuperación del Coronavirus. ¿En qué consiste y cómo están articulando ustedes con los agricultores a nivel nacional? Usted habla de la Tercera Guerra Mundial, la FAO se crea después de la Segunda Guerra Mundial y evidentemente los análisis hablan que el impacto económico, por no hablar del impacto sanitario de esta crisis, es similar incluso, no sé si hasta tanta gravedad, pero muy similar, o desde luego no hay otro del precedente anterior desde la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente todos los pronósticos de aumento de pobreza, pobreza rural, inseguridad alimentaria apuntan incluso por encima de 100 millones más de personas con hambre para los próximos meses, si no estamos ya en esa situación. No solo además el hambre dura, la desnutrición crónica, incluso el cambio de dietas que se están aconteciendo dado la falta de ingresos en muchas familias hacen que las personas también accedan a alimentos de peor calidad, que eso también repercute en temas de obesidad, de sobrepeso. Por tanto, el tema es evidentemente complejo. Nosotros desde la FAO lo que venimos diciendo hace varios meses es que no podemos hacer que esta crisis evidentemente sanitaria se convierta también en una crisis alimentaria. Por tanto, hay que seguir apoyando a los productores y a las productoras y a todos los actores que son parte de esa cadena, desde la finca hasta la mesa, para que la crisis, la pandemia, no afecte también a la forma de trabajar y puedan seguir garantizando la alimentación en los platos de los guatemaltecos y de las guatemaltecas. Hasta ahora, podríamos decir en términos generales que el sistema alimentario ha funcionado relativamente bien. Incluso en los peores momentos de confinamiento, las ciudades se seguían viendo provistas de alimentos. Esto y esa tensión, en la medida que se prolongue la situación, está creando cicatrices y tensiones en el propio sistema alimentario que haga que, si bien no se vaya a romper en el corto plazo la propia cadena de distribución, sí hay actores especialmente vulnerables que eran parte de esas cadenas, que estaban mejorando sus condiciones de vida por las oportunidades de empleo, emprendimiento, que se están pudiendo ver excluidos precisamente porque no tienen la misma capacidad que una gran empresa alimentaria, que una gran cooperativa. Es ahí donde queremos poner atención. Y es ahí donde estamos trabajando y es ahí también ese programa de respuesta al COVID que está promoviendo la FAO. Es tratar de poner un foco con políticas diferenciadas, con líneas de financiamiento diferenciadas, con seguros, etcétera, a esos actores del sistema alimentario que se han visto fundamentales para garantizar la alimentación en estos meses, pero a que a la medida que se alargue la situación pueden verse excluidos y también ser parte de la inseguridad alimentaria. Ese programa de recuperación pandemia es apoyar a esos grupos y también garantizar que la transformación, la salida, sea mucho más sostenible, más inclusiva, con diferentes programas específicos para los actores que son parte del sistema alimentario, agricultores, ganadería, pesca, pesca artesanal y también las personas que viven del bosque. ¿Qué es la iniciativa Mano de la Mano, que incluye alianzas con varios actores? Sí, esta iniciativa es impulsada por nuestro nuevo director general a la llegada a la organización hace exactamente prácticamente un año. Es una iniciativa que trata de poner lo mejor de la evidencia científica, tecnológica, utilizando además tecnologías e instrumentos digitales de carácter abierto, público, disponible, para enfocar también una concentración de inversiones sobre las comunidades y los territorios con mayores rezagos
en relación a la inseguridad alimentaria y la pobreza rural, pero la otra cara de la moneda son territorios con gran capacidad productiva y de generación de ingresos y de oportunidades económicas. Es decir, focalizar toda la capacidad tecnológica, digital, técnica que existe no solo en la FAO, sino en el mundo a través de los países que son parte de la FAO, muchos países con innovaciones y con trabajo muy relevante en este ámbito, a la mano, al servicio de los países y sobre todo de los territorios con mayores rezagos, pero con mayor potencial económico y ojalá una oportunidad de inversiones. Esa es un poco la doble mano, es una mano de los países que más avanzados con la tecnología punta que se disponen para ponerla a la mano de las personas y de los territorios con un potencial enorme de desarrollarse muy rápidamente. Esta iniciativa está inspirada, evidentemente, en lecciones aprendidas, por ejemplo, de los países de donde forma parte nuestro director general, que es del área de China o del sudeste asiático, donde ha, como usted bien sabe, sido países con crecimientos muy potentes en las últimas décadas que han sacado de la pobreza rural y han dinamizado el desarrollo rural a una escala inmensa en las últimas décadas. Han sacado de la pobreza al área rural. Qué interesante y motivante escuchar eso, señor Rapallo. Y precisamente cómo el agro debe de contribuir, aunado al área forestal, en la generación de empleo y oportunidades para disminuir las migraciones y ese trabajo en equipo del cual usted está hablando. Porque la gente migra, busca coyotes para llevarlos a Estados Unidos y otros lugares, pero ¿qué debemos hacer? Entonces, aunado a todo lo que usted está explicando y que realmente suena muy lógico hacerlo. Mira, analizando las últimas cifras que creo que son oficiales, evidentemente en torno al 13% del Producto Interior Bruto de Guatemala proviene de la agricultura, de la ganadería, del ámbito forestal y pesquero. Si ampliamos también a la contribución al sentido amplio del sistema alimentario, estamos hablando incluso del 26-27% del Producto Interior Bruto. Es decir, la importancia que tiene el agro ampliado sobre la economía del país es fundamental. Nuestro énfasis es tratar de que ese agro, que esas oportunidades, ese crecimiento económico llegue de una manera más equitativa a más personas, para que esas personas que no se veían más que en la obligación de emigrar, porque incluso trabajando los salarios, los rendimientos, la productividad era insuficiente para garantizar un alimento y unas condiciones de vida dignas a sus familias, les hacía no quedar otro remedio en muchos casos que emigrar. Para eso necesitamos efectivamente un agro mucho más dinámico, un agro mucho más innovador, necesitamos introducir tecnología, tenemos que también introducir otros ámbitos que hacen al desarrollo rural que no son necesariamente responsabilidad del Ministerio de Agricultura, como son los caminos, las carreteras, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, todos los países que han desarrollado su agro en el medio plazo ha sido una combinación de políticas, de inversiones combinadas en el tiempo con una orientación clara de inclusión y de crecimiento económico y se han podido dar a lo largo de los años. Guatemala, lo estamos viendo, incluso las predicciones de la CEPAL hablan de que de todos los países que evidentemente van a verse afectados por el COVID, es de los países que menos se va a venir afectado y creemos que en buena parte es gracias a su dinamismo del sector rural, de su contribución al sector de las exportaciones. Por tanto, ¿por qué no aprovechar ese dinamismo natural que tiene el país para también hacer partícipes de ese crecimiento a muchos productores y productoras que se han visto obligados a emigrar y para que en el futuro las oportunidades que se generan en el campo sean suficientemente motivadoras e incentivadoras para quedarse y no tener que emigrar? Por tanto, es mayor inversión, evidentemente, pero una inversión, podríamos decir, más inclusiva y más sostenible. Yo creo que Guatemala ha mostrado muchos ejemplos de que es posible crecer gracias al campo y a lo rural. Yo creo que el reto es que ese crecimiento sea un crecimiento más inclusivo, que haga parte también del éxito a muchos productores que históricamente se han visto rezagados o fuera de esa ecuación exitosa que ha mostrado el país. Primero Dios, que sea como usted lo indica, que no nos veamos tan afectados en Guatemala y también a nivel de América Latina, que sabemos que tiene grandes retos. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo y nuestro tema, desarrollo rural y seguridad alimentaria FAO.
Continuamos con inversión y desarrollo y nuestro tema, seguridad alimentaria y desarrollo rural FAO. Señor Ricardo Rapalo, usted ya ha mencionado el área forestal, la agricultura, y también quisiéramos profundizar un poco en el sector de la ganadería y lácteos y derivados, que hay muchísimas oportunidades, y la pesca también, ya que vemos que hay muchos países que en el sector pesquero generan oportunidades, inversiones y contribuye a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural. Usted lo señala desde la mirada, si quiere, también nutricional, no solo económica, el aporte de la ganadería como la principal fuente proteica de cualquier menú o dieta de una familia y el aporte además que da el pescado en términos de micronutrientes es fundamental, ¿no? Es decir, creo que hay varios esfuerzos en la región y creo que Guatemala podría impulsar algunos de ellos de dinamizar estos sectores no solo por efectivamente la creación de empleo, la generación de oportunidades económicas, sino también por su contribución a la alimentación. Por ejemplo, ¿por qué no proveer más alimento, más leche o más carne en los menús escolares? ¿Por qué no hacer que muchas poblaciones empiezan a revalorizar el pescado dentro del consumo de las escuelas? Hay multiplicidad de alimentos no excesivamente caros de producir que además son el aporte fundamental de cualquier dieta diversa y equilibrada. A mí me ha sorprendido, lo había escuchado, siempre he oído y he degustado de la carne que tienen ustedes en Guatemala, pero, por ejemplo, los lácteos. Hay una oportunidad enorme de desarrollar el sector lácteo. Mucha de la leche que encontré en el supermercado al llegar viene de otros países. Yo creo que hay una actividad, hay una oportunidad enorme. Yo he trabajado en varios países de Centroamérica que tienen verdaderamente organizaciones de productores, de cooperativas, de asociaciones que permiten producir estos alimentos a unos niveles estándares de calidad suficientes, inocuos, que cumplen todas las normativas internacionales, pero que además tienen un precio asequible para muchas de las personas, porque no olvidemos que muchas veces ese es uno de los grandes problemas. El precio de los alimentos de los que estamos hablando, de las carnes, de la ganadería, o incluso de los lácteos y el pescado, a veces no llega o no es suficientemente económico para muchas de las familias que pasan mayores niveles de inseguridad alimentaria. Creo que una apuesta por alguno de esos sectores, en un ámbito de sostenibilidad, evidentemente también sabemos, por ejemplo, que la ganadería tiene muchos desafíos en la forma de producir. Ahora, la experiencia que brindan ustedes, que se ha desarrollado alrededor de los 194 países donde están, en la generación de sus propios alimentos, sus proyectos productivos, es muy importante. ¿Cómo FAO ayuda a promover ese espíritu emprendedor y la empresarialidad para ir un paso más adelante de los proyectos productivos? Mire, como le señalo, en primer lugar, sí, FAO se ha concentrado muchos años y sigue haciéndolo en el núcleo duro, si me permite decirlo de esa manera, del hambre y de la pobreza rural, y muchas veces esos grupos, esas familias están en una condición tan precaria que hablarles de emprendimientos, de negocios, de exportación, es algo que se les queda muy lejos. Y es lógico, esas personas, como digo, tienen una situación tan precaria, tienen activos productivos tan limitados que a veces es demasiado osado, demasiado, incluso para ellos, muy desafiante hablar de otros modelos. Pero sí hay grupos de la agricultura familiar, de las organizaciones en el campo que están en ese nivel ya preparados para dar un salto, ¿no? Ahí, evidentemente, todo el trabajo va mucho más ligado a la parte de habilidades empresariales, habilidades para utilizar tecnologías para mejorar su productividad, para mejorar la eficiencia de la producción, reducir costos y poderse vincular a cadenas para la producción local, para la producción pública y privada y también para la exportación. Evidentemente, ese grupo de agricultores familiares a los que nos gustaría acompañar a todos para que estuvieran en esa situación necesita instrumentos como seguro, como crédito, como asistencia técnica de otras características. Lo que hace la FAO fundamentalmente es apoyar a las instituciones públicas para que desarrollen programas específicos para ese nicho que cada vez es mayor de productores que están listos para pegar un salto. Pero la institucionalidad pública necesita invertir. Y hablo de la palabra inversión, como dice el programa, porque es una inversión que al final va a generar rentabilidad para todo el país, más alimentos, pero también más oportunidades para otros actores que pueden aprovecharse del dinamismo de la economía rural. Por tanto, necesitamos instrumentos específicos para ese grupo de agricultores familiares que están en posición de crecer, pero necesitamos también instrumentos de la escala y de la dimensión necesaria.
hemos visto ejemplos, no solo en Guatemala, de cosas muy exitosas en una comunidad, en un departamento, en un municipio, pero necesitamos políticas públicas nacionales. Esos casos exitosos, bien por las familias que pueden desarrollarlos, pero necesitamos dotarle al Estado de capacidad de llegar a muchas más familias. Y para eso la alianza también con el sector privado es fundamental. Los bancos, las entidades de financiamiento, de seguros, de asistencia técnica, tienen que también ajustar sus instrumentos a ese grupo de población. Porque muchas veces es parte de lo que se quejan siempre los productores, es que esos instrumentos están disponibles, pero no están ajustados a las condiciones, a los desafíos y hay muchas veces los cuellos de botella que tienen ellos mismos para poder aprovecharlo. Por tanto, sí hay también un llamado, y me consta que hay organizaciones del sector privado que sí lo hacen, para ajustar sus instrumentos, para incorporar a esos pequeños, medianos productores, que es el potencial enorme que tiene el campo guatemalteco, que pueda dar un salto y generar desarrollo en todo el país. Muchas gracias por haber estado en Inversión y Desarrollo y esperamos que la contribución de usted, su equipo y su institución a nivel de Guatemala y América Latina nos ayude realmente ante esta pandemia que tenemos a hacer de la crisis la oportunidad para unirnos, para trabajar en equipo, para entrarle de frente a la inseguridad alimentaria y nutricional y, por supuesto, para generar mejores condiciones en las comunidades rurales. Y nos vemos hasta una próxima oportunidad en Inversión y Desarrollo. Muchísimas gracias. Lleno de vida, me siento orgulloso de ti cuando pienso